Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Van a disculpar la demora. Buenos días, profesor. Van a disculpar la demora, pero lamentablemente por unas cuestiones técnicas, el profesor Elisban no va a poder asistir a la clase del día de hoy, pero lo vamos a suplir en el tema que estaban trabajando. Pregunto, estaban trabajando el tema de 4 operaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profesor. Sí. ¿Hasta qué problemita avanzó el profesor Elisban? Jóvenes, ¿hasta qué problemita avanzó el profesor Elisban? 5. ¿Hasta el problemita 5? Muy bien, entonces voy a proceder en tal caso a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si es que se está compartiendo mi pantalla correctamente. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, señoritas jóvenes, la Academia Bryce les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes puedan tener la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, jóvenes, en el curso de Razonamiento Matemático 1, vamos a estar trabajando el tema de 4 operaciones. La capacidad de soslayar una dificultad, de seguir un camino indirecto cuando el directo no aparece, es lo que coloca al animal inteligente sobre el torpe, lo que coloca al hombre por encima de los animales más inteligentes y a los hombres de talento por encima de sus compañeros, los otros hombres. Se conoce con el nombre de 4 operaciones a una parte del razonamiento matemático que comprende el estudio de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división en el conjunto de números naturales. Y luego, por extensión, en el conjunto de números enteros. Si nosotros hablamos de las 4 operaciones fundamentales, tenemos que hablar de la adición, sustracción, multiplicación y división. Vamos a hablar un poquito sobre la división. Sabemos que la división tiene dividendo, divisor, cociente y residuo, pero que existen 2 clases, las divisiones exactas, que es cuando el residuo es 0. Por lo tanto, si yo divido el dividendo entre el divisor, voy a obtener un cociente, pero el residuo sería 0. Y su algoritmo vendría a ser dividendo igual al divisor por el cociente. Pero si hablamos de las divisiones inexactas o también llamadas euclidianas, se dice que son cuando el residuo es distinto de 0. Pero también sabemos que existen 2 tipos, las divisiones inexactas por defecto y las divisiones inexactas por exceso. Una división inexacta por defecto es una división inexacta que nosotros comúnmente trabajamos. Por lo tanto, tiene un dividendo, un divisor, un cociente y tenemos un residuo por defecto. Si aplicamos el algoritmo viene a ser dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Y si hablamos de las divisiones inexactas por exceso, puedo usar la misma división. La diferencia sería que al cociente tendríamos que agregarle 1 para que de esa forma podamos obtener el residuo por exceso. Lo que significa entonces que el algoritmo vendría a ser
dividendo igual al divisor por el cociente más 1 menos el residuo por exceso. Al contar con el residuo por defecto y el residuo por exceso de una misma división, vamos a poder obtener el divisor. Hasta aquí, señoritas jóvenes, ¿alguna preguntita, duda, algo que no haya quedado claro? Sí se entendió, profesor. Claro, profesor. Muy bien, entonces, vamos a trabajar el problemita 7. ¿Qué nos dice el problema 7? La suma de los tres términos de una sustracción es 1640. Hallar la diferencia entre el sustraendo y la diferencia si se sabe que el primero es el cuádruple del segundo. Si nosotros vamos a la solución, yo te pregunto, ¿cuáles son los tres términos de una sustracción? Minuendo, sustraendo. Minuendo, sustraendo y diferencia. Según el problema, resulta que el sustraendo es el cuádruple de la diferencia. Ojito, ese es dato de problema. Pero nosotros sabemos que si al minuendo le quitamos el sustraendo, vamos a obtener ¿qué cosa? La diferencia. Pero yo podría reemplazar el valor del sustraendo de tal manera que el minuendo vendría a ser 5 veces la diferencia. Por otro lado, el problema me dice, la suma de los tres términos de una sustracción es 1640. Pero el detalle es que yo conozco el minuendo y conozco el sustraendo. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. Y al reemplazar, voy a tener que 10 veces la diferencia es igual a 1640. Lo que quiere decir que la diferencia vendría a ser 164. El problema lo que te pide es hallar la diferencia entre el sustraendo y la diferencia. Pero yo sé que el sustraendo es 4 veces la diferencia, lo que significa que al restarle la diferencia voy a obtener 3 veces la diferencia. Pero yo sé que la diferencia es 164, así que 3 por 164 estaríamos hablando de 492. Si yo busco en mis alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa A. ¿Se ha entendido, jóvenes señoritas? ¿Alguna preguntita, alguna duda? El profesor, una pregunta. En la última parte del problema, cuando te dice que la diferencia se sabe que el primero es el cuadro de la operación, ¿de cómo planteó eso? Es que tienes que tomar en cuenta primero la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Hallar la diferencia entre el sustraendo y la diferencia. Por lo tanto, ¿quién es el primero? El sustraendo. Y luego la diferencia. Entonces, si te dice, se sabe que el primero es el cuádruple del segundo. Entonces, por eso es que yo he hecho este planteamiento de aquí. ¿Correcto, joven? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, jovencitos? Muy bien, al parecer entonces no hay preguntas. Pasemos en tal caso al siguiente problemita. ¿Qué nos dice el siguiente problemita? A ver, veamos.
Dice, a ver, en una cierta división efectuada por defecto y por exceso, el resto por defecto, el resto por exceso, el cociente por defecto y el divisor forman una progresión aritmética de razón 3. Hallar el dividendo. Si yo voy a la solución, el problema a mí me habla de una división, la cual se va a desarrollar tanto por defecto como por exceso. Pero me dice que el resto por defecto, el resto por exceso, el cociente por defecto y el divisor forman una progresión aritmética de razón 3. Entonces, si yo tengo que comparar el residuo por defecto con el residuo por exceso, ¿quién sería mayor? El residuo por exceso. El residuo por exceso. Y como ambos forman parte de una progresión aritmética de razón 3, si el residuo por defecto es R, ¿cuál sería el residuo por exceso? R más 3. Correcto. ¿Quién es mayor? ¿El cociente por defecto o el residuo por exceso? El cociente por defecto. Por lo tanto, el cociente por defecto sería ¿cuánto? R más 6. ¿Quién es mayor? ¿El cociente por defecto o el divisor? El divisor. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser el divisor? R más 9. R más 9. Hemos identificado las partes de nuestra división. Si lo trabajamos por defecto, entonces el dividendo no lo conocemos, el divisor sería R más 9, el cociente R más 6 y el residuo R. Voy a cerrar nomás la puerta, porque lamentablemente si se pierden las cosas, mejor me soy. Pero ¿cómo se puede caminar? ¿Y ese la piscuesta? Si hacemos por exceso, usamos el mismo dividendo, usamos el mismo divisor, pero lo que cambia es el residuo. Ahora, resulta que hemos dicho que cuando yo trabajo por defecto, por exceso, voy a encontrar el residuo de cada uno. Y que la suma de ambos me tendría que dar ¿cuánto? El divisor. Lo que quiere decir, profesor, que si yo sumo R más 3, ¿qué me tendría que dar? R más 9. Por lo tanto, de aquí llego a la conclusión que R valdría ¿cuánto? R valdría 6. Si lo reemplazo en la división inexacta por defecto, entonces el dividendo se tendría que dividir entre 15, el cociente sería 12 y el residuo sería 6. Pero si yo aplico el algoritmo, resulta que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, lo que me da a entender que el dividendo vendría a ser 186. Si tú buscas en tus alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Sí se entendió, profesor. Muy bien, entonces vamos con el siguiente problemita.
Problemita 11 nos dice, la suma de los 4 términos de una división entera inexacta es 479. Si se multiplica el dividendo y el divisor por 6, la nueva suma de términos es 2787. Hallar el cociente de la división. Pregunta para la clase. ¿Cuáles vienen a ser los 4 términos de una división inexacta? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Correcto. Según el problema, al realizar la suma de los 4 términos, me tendría que dar 479. Pero luego me dice que si se multiplica el dividendo y el divisor por 6, la nueva suma de términos sería 2789. Pero, profesor, acá hay una propiedad. Resulta que la propiedad dice, ¿no? En una división entera, si al dividendo y al divisor se le multiplica por una misma cantidad, el cociente no se afecta, pero el residuo debe quedar multiplicado por esa misma cantidad. En este caso, el dividendo y el divisor se ha multiplicado por 6. ¿Qué pasaría con el cociente? No se altera, pero el residuo debería quedar multiplicado por esa misma cantidad. El problema no lo dice, pero ¿quién me lo dice? La propiedad. Entonces, para yo poder resolver ese tipo de problemas, existen diferentes métodos. Como por ejemplo, lo que yo podría hacer sería multiplicar toda la primera ecuación por 6. De tal manera que vamos a tener 6D, 6D minúscula, 6Q, 6R, igual a 2874. Y lo que hago es repetir la segunda ecuación, de tal manera que disimuladamente se está formando un sistema de ecuaciones, el cual yo lo voy a restar. De tal manera que 6D con 6D se van, 6D con 6D se van, 6R con 6R se van. Pero 6Q menos Q sería 5Q. 2874 menos 2789 me darían 85. Lo que quiere decir que el cociente vendría a ser 17. El problema me dice hallar el cociente de la división. Así que si yo busco en mis alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa D. ¿Entendió el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Profesor, Dígame, joven. ¿por qué al multiplicar por 6 al cociente se le aumenta esa cantidad a la suma? ¿Cómo no le entendí la pregunta? Em,
cuando le multiplica por 6 al cociente, se Al convierte en cociente no se le, 2870. al cociente no se le multiplica por 6. El problema dice que al dividendo y al divisor se le multiplica por 6. Y se vuelve a realizar la suma, y la suma sería 2789. Pero la propiedad dice que cuando al dividendo y al divisor se les multiplica por una misma cantidad, el cociente no se altera, sigue siendo el mismo, pero el residuo debe quedar multiplicado por esa misma cantidad. Entonces, el problema no lo advierte, no lo dice, pero ¿quién me lo dice? La propiedad. ¿Correcto, jovencito? Sí, profesor. Listo. ¿Alguna otra preguntita, jovencitos? Sí se entendió, profesor. Muy bien, pasemos entonces al siguiente problemita. Según el problema, nos dice, Lidia compra 6 docenas de globos a 70 soles cada uno, pero recibe 13 globos por docena. En la factura le hacen además un descuento de 1.300 soles. Si vende cada uno a 75 soles, ¿cuánto ganará vendiéndolos todos? Si nosotros vamos a la solución del problemita, sabemos que Lidia compró 6 docenas, pero que recibe 13 globos por docena. ¿Qué debes entender con eso? Que le regalan uno por docena. Correcto. Si compra una docena y le dan 13, lo que yo debo interpretar es que le regalan uno por cada docena. Entonces, lo primero que yo voy a calcular son los globos recibidos. Si compra 6 docenas y por cada docena le regalan uno, quiere decir que recibe 13. 6 por 13 me daría los globos recibidos. Ahora, lo que yo quiero calcular sería la inversión. Realmente, una docena tiene 12 globos. Como he comprado 6, 6 por 12 serían los globos comprados. Pero según el problema, el costo es de 70 soles por cada globo. Y al final, en la factura, le hacen un descuento de 1.300 soles. Lo que quiere decir entonces que la inversión vendría a ser 6 por 12 por 70 para saber el costo, pero habría que restarle el descuento que es 1.300. Lo que quiere decir que ha hecho una inversión de 3.740. Ahora, de la venta, ¿qué se obtiene? Según el problema, si yo tengo 78 globos y cada uno lo vendo en 75, lo que obtengo de la venta vendría a ser 5.850. Pero la pregunta dice, ¿cuánto ganará vendiéndolos todos? Para poder calcular la ganancia, entonces yo tendría que restar la venta con la inversión. Si a la venta yo le quito la inversión, mi ganancia vendría a ser de 2.110. Si tú buscas en tus alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa E. ¿Se ha entendido, señoritas jóvenes? ¿Alguna preguntita, alguna duda, algo que no haya quedado claro?
Sí se entendió, profesor. ¿No hay preguntas entonces? Todo claro, profesor. Muy bien. Profesor, una pregunta. Dígame, joven. ¿Por qué arriba le pone 6 por 13 y abajo le pone 6 por 12? ¿Se no sería lo mismo? No, 6 es por que tú 13. tienes que diferenciar el siguiente detalle. Arriba, ¿por qué le ponemos 6 por 13? Porque el problema dice que compra 6 docenas, pero que recibe 13 globos por docena. Entonces, cuando recibe, cada docena es de 13. Pero cuando tú pagas, cada docena es de ¿cuánto? De 12. O sea, tú pagas por 12, no pagas por 13. Por eso es que la compañera nos dio a entender que por cada 12 globos nos regalaban uno. ¿Correcto, joven? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente problemita. Problema 15. A ver, ¿cómo lo harías? Te voy a dar un minuto para que me des tu respuesta. A ver, ¿cómo sería el problemita 15? Profe, ha cambiado de diapositiva. ¿Se ha cambiado de diapositiva? Sí, porque sí en el 13. Ay, 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 un segundito, a ver, un segundito. Listo, a ver, ahora sí, un minuto, a ver cuánto te sale. Profesor, no se ve la pantalla.